Shalom, hermanos, amigos. Bueno, pues en este ministerio que Dios nos ha dado a la tarea, porque somos administradores de Él, es adoradores, intercesores en guerra estratégica, profética, apostólica, con actitudes más que vencedoras. Y sabemos que todos nosotros tenemos que ser depositarios, así como un centro de entrenamiento, de investigación constante, de idiomas, para escudriñar la escritura, en hebreo, arameo, griego, latín, toda la hermenéutica, la exégesis, con la ayuda del Espíritu Santo. Y como el apóstol Pablo le dijo a los corintios, que sobre todo el amor edifica, más el conocimiento enorgullece, pero el conocimiento con amor es lo que el Señor quiere que día con día ejercitémonos, ¿sí? Así como cuando uno hace gimnasio con las pesas, ¿verdad? Y tenemos que ser siempre adoradores en espíritu y en verdad, en obediencia, intercediendo. El Espíritu Santo nos enseña a orar e interceder por los demás. Y existe una lucha, una batalla constante, pero para guerrear hay que ser sabios, ¿no? En ese sentido, con sabiduría profética. La profecía es para exhortar, edificar y consolar. La profecía, de acuerdo a la palabra, el espíritu, el don, el ministerio profético, apostólico, id y hacer discípulos, no importando la distancia. Dios siempre nos da la capacidad y Él abre puertas, Él también cierra puertas, y bueno, cuando Él las abre hay que ir. Con actitudes, el carácter cristiano, ¿ya? Eso se va desarrollando a través de las pruebas, de colaborar o convivir con las personas, ¿verdad? En la presión ahí realmente sale nuestro verdadero yo. Y el tema que vamos a ver se va a tratar de abre mis oídos, oh Dios, para escucharte y obedecerte. En el libro del Apocalipsis, Revelaciones, están varios versículos. En el capítulo 2 son 3 versículos que dice: quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los vencedores les daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Verso 11, quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. Por eso, aunque en el mundo tengamos aflicción, confiemos porque el Señor, ¿sí?, ha vencido el mundo. Nosotros tenemos que confiar y ser más que vencedores. El que persevere hasta el final, este será salvo. Apocalipsis 2:17, quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los vencedores les daré a comer del maná escogido, aunque dice aquí escondido, y les daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Después vamos a ver la exégesis y la hermenéutica de estos textos, pero lo que quiero enfatizar es: quien tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí? Está en el verso 2, en el capítulo 2, versículo 29, en el capítulo 3, verso 6, quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En capítulo 3, verso 13, quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 22,
Quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Apocalipsis 13:9, quien tiene oídos, oiga. Shema, Shema, ¿sí? Hay que oír, escuchar atentamente. Pero en Proverbios, capítulo 23, verso 9, no hables a oídos del necio, pues se burlará de tus sabias palabras. Verso, hay un versículo que nos dice, ¿para qué echas las perlas a los puercos? Esto significa pues, a las personas necias, porque ni te van a escuchar. Pues sabemos que la Biblia tiene muchas figuras retóricas, metáforas, ¿sí? Entre otras. Proverbios 25:12, como un anillo y un collar de oro más fino es la sabia reprensión en quien sabe recibirla. Por eso, cuando nos corrigen para edificación, tal vez sí duela, ay, las verdades, sí duelen, incomodan, pero si uno es sabio, gracias Señor por la corrección. Y otra vez, si esa palabra te tumba, te tira, pues te vuelves a levantar y decir, gracias Dios, sí dolió, pero sé que esto es para mi edificación y sigo adelante. Y bendigo a la persona, ¿verdad?, que me dijo. Mateo 4:4, pero Jesús le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios. De los labios de Dios. Por eso la Escritura, ¿sí?, son los labios de Dios, nos habla. Shema, Shema, escuchad, escuchad. Bueno, sí. Ahora nosotros vamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. La siguiente. Y aquí vemos un cuadro donde nos dice qué nos impide oír la voz de Dios y cómo podemos discernir la voz de Dios. Primero vamos a ver esta columna. ¿Qué nos impide escuchar la voz de Dios? ¿Sí? Corazón no perfecto de Dios, es decir, afectos terrenales desordenados, como la avaricia, la codicia, dirán, pues son los pecados de la carne, como dice el libro de Gálatas. Las motivaciones impuras que van junto con pegadas con las intenciones erróneas. ¿Por qué le hablo a esta persona? ¿Por qué me acerco a esta persona? ¿Es por algún interés o qué busco? La dureza de corazón también nos impide oír la voz de Dios, es decir, la falta de perdón. Detiene la voz de Dios, la falta de amor, un corazón endurecido a causa de la incredulidad, del resentimiento, pecado, pecado, pecado. ¿Verdad? El que no confiesa sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia de Dios. Dios tenga siempre misericordia de nosotros, porque nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. ¿Sí? 3 principales factores que nos impiden escuchar la voz de Dios: la necedad, la rebeldía, la desobediencia, el orgullo, las preconcepciones. Bueno, esta es la primera parte. Vamos a la segunda columna. ¿Cómo podemos discernir la voz de Dios? Tener una relación correcta con el buen pastor, ¿sí? Él habla y nosotros escuchamos. El buen pastor, las ovejas escuchan la voz de Dios, la palabra. Suavizar el corazón, conservándolo tierno para oír la voz de Dios. También el perdón ayuda a tener una apertura a la voz de Dios. Por eso el enemigo usa una de sus trampas, el guardar resentimiento, el no perdonar, porque eso nos impide
discernir la voz de Dios, un corazón recto y limpio ante Dios, las bienaventuranzas, bienaventurado, ¿sí? Los de corazón limpio, porque ellos sí verán a Dios. El ver a Dios significa tener revelación en su palabra y decir, ay Señor, esto lo desconocía, pero tú ya te revelaste mi vida, ahora ya me abriste los ojos, los oídos, mi corazón para poder entender esto. Aprender a oír, sí, es aprender a seguir. Podemos cometer errores en el tránsito de aprender a reconocer la voz de Dios, sí. Poco a poco tenemos que ir ejercitándolo, poco a poco, pero hacerlo, no dejarlo de hacer. 4, aprender a reconocer a Dios en nuestro camino. En ese desarrollo del oído espiritual, por eso dice, el que tenga oídos, que escuche la palabra de Dios, que no nos duerma la palabra de Dios, porque hay muchos hermanos que están en el servicio, están durmiendo. Puede ser un cansancio físico, porque no nos preparamos un día antes, no tengo que ver la televisión, tengo que dormirme una hora importante, oportuna, todo tiene su tiempo. Es como cuando vas al trabajo, o sea, tú te preparas y el otro día, pilas, te levantas y vas corriendo al trabajo. Aquí también, ¿no? O sea, es cuando te preparas un día antes para ir a la iglesia a escuchar, ahora sí, viniste volando, así, vamos volando a la iglesia, así, corriendo para escuchar la palabra de Dios. Ser hacedores cuando Él nos hable, ¿sí? Como el apóstol Santiago dice, no sean oyentes olvidadizos, sino hacedores. Hay que hacer lo que escuchamos, la palabra de Dios, y si no, pues decirle Señor en oración, o no sé, estar con la conciencia despierta, si alguna actitud no le gustó a Dios, que me redarguya el Espíritu Santo, la conciencia allí, que el Espíritu Santo esté actuando y que yo no cierre los oídos. Voy a cerrar los oídos a la voz del maligno y a las voces extrañas que me quieran desanimar. Oídos de pescado, ¿no? No oigo, tengo oídos de pescado, ¿sí? Bueno, tenemos que saber por qué, ¿verdad? Después veremos la hermenéutica y la exégesis de ese dicho. Para oír la voz de Dios es necesario ordenar nuestras prioridades. ¿Sí? Este mundo es todo a prisa. Pero ¿cuál es la prioridad número 1? ¿Sí? Escuchar la voz de Dios por medio de la escritura, de la palabra. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Conocer su buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pasar tiempo, ¿sí? Meterse con Él, como dice, yo me meto ahí con el Señor, que escudriñe mi corazón, que entra a lo más profundo de mi corazón. Los de Puerto Rico dicen, meta la mano, Señor, hasta lo más profundo, meta la mano. Saludos a los hermanos de Puerto Rico. Su voz debe concordar con su palabra escrita. Es que Dios me habló. Bueno, si me habló es porque está escrita y en la palabra de Dios no tiene que ser nada ajeno. ¿Qué me habló Dios? Pues me habló que tengo que ir a ver a esta hermana necesitada. Y sí, la escritura dice, ¿no?, que hay que socorrer a los hermanos en necesidad, principalmente a los huérfanos y a las viudas. Dios desea que lo involucremos en todas las áreas y asuntos de nuestra vida. Por eso es necesario desarrollar una comunión constante con Él. Todas las áreas son todas, absolutamente todas. Nada queda fuera. Decir, pues esto para en Dios y esto no en Dios. No, todas son todas. Fe más no orgullo. Tener fe, porque el orgullo es el principio de todo pecado.
A veces nosotros podemos tener mucho orgullo de nuestra fe. Estoy muy orgullosa de que tengo mucha fe. Vean, no, eso está equivocado. Ser mensajeros y embajadores de Dios. Nosotros tenemos que ser esos mensajeros y embajadores de Dios. También formas en que Dios nos habla. Desde la Biblia, la palabra, por sueños, visiones, los dones que Dios nos ha dado, una voz audible. Qué padre, ¿no? Que aquellos hermanos que escuchan la voz de Dios audible, yo no sé, yo creo que me desmayaría. Si nos quedara un infarto, ¿verdad? Por eso digo, bueno, solo Dios sabrá a quien les otorga el que escuche la voz de Dios audiblemente, aleluya, ¿no? Pero en sueños, como en el libro de Job, muchas veces Dios habla al hombre a través de sueños para apartarlos de la soberbia, parafraseado, ¿verdad? Sí, visiones, los dones que Dios nos ha dado para el servicio de los demás. Sí, esto Dios me ha dado, de profecía, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, fe, de sanidad, de milagros, de discernimiento de espíritus, de ciencia, de sabiduría. Pues voy a ejercitarlo y por ahí también Dios me está hablando, qué es lo que Él quiere que yo haga. ¿Qué voz oigo? Puedo escuchar la voz de Dios, pero también puede ser mi propia imaginación o también ser sabio en mi propia opinión, también basándonos en nuestras emociones, sentimientos, circunstancias, haciendo a un lado la voz de Dios y la voz del enemigo de nuestras almas. También Él nos puede estar influenciando, ¿sí? Persuadiendo, incitando. Oración para saber discernir la voz de Dios. Esta es una oración muy breve, se las comparto. Deseo escuchar tu voz y ser guiada por la voz del Espíritu Santo. Y si es Él, o sea, que Él me está guiando, ayúdame a discernirlo con claridad y que crezca esa claridad. Y si recibo de ti impresiones en mi mente, que permanezcan, y si no, que se desaparezcan inmediatamente para que no hagan nido ahí, que estén estorbando, diciendo, escrito está, y solo al Señor mi Dios escucharé. Cállate, voz infernal, voz extraña, me niego a escucharte y prestar atención a tus sugerencias. Ayúdame, Dios, a estar quieta y esperar con paciencia y perseverancia. Ayúdame a obedecerte. Es una oración que les comparto. Ahora también la voz de Dios produce terror en el corazón, ¿sí? De los pecadores. Génesis 3:8 y Éxodo 19:9. Hay una voz apacible también. Bueno, pues vamos a utilizar la inteligencia artificial, a ver qué tanto nos ayuda, ¿verdad? A ver, vamos a ver. No desesperen, ahí va. ¿Qué dice Génesis capítulo 3, verso 8? Está procesando. En Génesis 3:8 se relata que Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios mientras paseaba en el huerto al aire del día. Al escucharlo, el hombre y la mujer se escondieron entre los árboles del huerto, sintiendo temor de la presencia divina. Este pasaje marca el momento en que la conciencia de su desnudez y el pecado entra en la historia humana. A continuación, Jehová Dios llama al hombre y le pregunta, ¿dónde estás tú? Es un relato significativo en la tradición bíblica y ha sido objeto de interpretación y reflexión a lo largo de los siglos. Ok. Ahí está lo que dice la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué nos dice Éxodo capítulo 19, verso 9?
Éxodo 19:9, Jehová le dice a Moisés: He aquí, vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Moisés, a su vez, comunica estas palabras al pueblo. Este pasaje marca un momento significativo en la relación entre Dios y su pueblo, estableciendo la importancia de la comunicación divina y la fe en Moisés como líder. Ok. En la mañana estuve usando la inteligencia artificial y le estuve preguntando, ¿no?, qué personajes en el Antiguo Testamento Dios les hablaba. ¿Sí? Más bien en el Nuevo Testamento, perdón. ¿Qué personajes en el Nuevo Testamento Dios les hablaba? Y en eso me mencionó a Moisés, a Josué, a Abraham y ya después a Juan el Bautista. Y entonces, ya que había terminado la inteligencia artificial de decir todo eso, le dije, bueno, inconscientemente no sabía que todavía me estaba escuchando, y decía, tache guarache, no es así. Esos personajes, solamente Juan el Bautista es del Nuevo Testamento. Me callé y en eso me responde y me dice, ay, lo siento, me equivoqué. O sea que la inteligencia artificial no está muy perfeccionada. Ok, bueno. Continuamos. En el Antiguo Testamento tenemos que Adán y Eva, ¿sí?, Dios los confrontó acerca de su pecado. Allí Dios nos habla, sí, Dios nos confronta el pecado. A ver, Génesis, capítulo 3, versos del 8 al 13. Génesis, capítulo 3, versículos 8 al 13. En Génesis 3, 8-13, se relata el momento crucial después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del fruto prohibido en el huerto del Edén. Aquí está el pasaje. 8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9 Más Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? 10 Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. 11 Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? 12 Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. 13 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, y comí. Este pasaje marca el momento en que la conciencia de su desnudez y el pecado entra en la historia humana. Adán y Eva, al escuchar la voz de Dios, se esconden por temor. Dios les hace preguntas, y sus respuestas revelan la cadena de eventos que condujo a su desobediencia. La serpiente, la mujer y el hombre asumen responsabilidad por sus acciones, y Dios pronuncia consecuencias para cada uno de ellos. Es un relato significativo en la tradición bíblica y ha sido objeto de interpretación y reflexión a lo largo de los siglos. Igual que el anterior, objeto de reflexión e interpretación a lo largo de los siglos. Bueno, entonces Dios nos confronta con nuestro pecado. Eso también ahí Dios nos habla. Hay muchas personas y actualmente, no quiero hablar mal de los profetas actuales, pero hay muchos que están profetizando cosas buenas y la gente también, ay, sí, cosas buenas, bendiciones y todo. Pero a ver, que te confronte con tu pecado y no tanto que te avergoncen en público, sino que tal vez te lo digan en el oído y tú digas, uy, sí, está bien, esta es mi condición, y tengo que ponerme, pues ahora sí, Señor, a los pies de Él para que me perdone, correr al altar de la gracia y misericordia para hallar oportuno auxilio, ¿verdad? Bueno, siguiente. Tenemos a Noé. Sí. Aquí, ahí me faltó la S, perdón. Sí. Dios, perdón, no es cierto. Perdón. Ay, es que ya tengo apetito, perdón. Dios
dio instrucciones para construir el arca. Y aquí, sí, Dios habló a Noé y le dio esas instrucciones que construyera el arca. Génesis capítulo 6, versos 13 al 22. En Génesis 6, 13-22, Dios se comunica con Noé y le da instrucciones específicas para construir un arca. Aquí está el pasaje. 13 dijo, pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. 14 hazte un arca de madera de gopher, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. 15 y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. 16 una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. 17 y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. 18 más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. 19 y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. 20 de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. 21 y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. 22 y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Este pasaje marca el momento en que Dios advierte a Noé sobre el diluvio que vendrá y le proporciona instrucciones detalladas para construir el arca. Noé obedece fielmente y sigue las indicaciones al pie de la letra. El arca se convertirá en el medio de salvación para Noé, su familia y una selección de animales durante el cataclismo del diluvio. Escuchó Noé atentamente todas las instrucciones que Dios le ordena, ¿sí? Que Dios le ordenó. Génesis capítulo 7, verso 1. En Génesis 7:1, Jehová le dice a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Este versículo marca el momento en que Dios instruye a Noé a entrar en el arca junto con su familia antes del diluvio. Noé es considerado justo y obediente, y su obediencia a esta orden será crucial para la preservación de la vida durante el cataclismo que se avecina. Por eso, si escuchamos la voz de Dios, escuchamos su palabra, hay que obedecer. Y el principio de la adoración, o la llave, así una metáfora, es la obediencia. ¿Sí? Para atraer la presencia de Dios en nuestras vidas es importante adorar. La adoración nos lleva a la obediencia, la obediencia a la palabra, y esa es la mejor adoración. Ahora vamos a pedirle a la inteligencia artificial Septeni. How can I assist you today? en español. Génesis capítulo 8, versículos 15 al 17. Y esto nos ayuda mucho, hermano. En el capítulo 8 del libro de Génesis, encontramos las palabras de Dios dirigidas a Noé después del diluvio. Permíteme citar los versículos 15 al 17 en la Reina Valera 1960. Génesis 8, 15-17, RVR 1960. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de